Buenos días, bienvenidos una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a aprender un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Bien, ingresamos siguiendo con el módulo 1, entramos a la unidad 3, referente a las medidas de tendencia central, en este caso para datos no agrupados. Bien, ¿a qué le llamamos medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central es un valor que está en el centro o en el punto medio de un conjunto de datos, ¿no? Y tiene como objetivo resumir ese conjunto de datos en un valor representativo, ¿no? Que represente a todo el conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es resumir un conjunto de datos en uno solo. Eso es lo que hacen las medidas de tendencia central. ¿Qué medidas de tendencia central podemos encontrar? La media, la mediana y la moda son las tres medidas de tendencia central más comunes, ¿no? Las principales. ¿Qué es la media? La media es un promedio que se saca de un conjunto de datos, ¿sí? Todo lo que es, hay diferentes tipos de media que también los vamos a ver, pero en general la media, todos los tipos de media que hay, tienen la misma función, ¿no? Sacar un promedio de un conjunto de datos, ¿sí? Las medias son promedios, prácticamente son promedios, hallado de diferentes maneras, dependiendo del tipo de media que se utilice, pero en general todos son promedios. Todas las medias son promedios. La mediana es ordenar primero los datos, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor, y seleccionar el dato del medio, es lo que hace la mediana. Entonces, la mediana es el dato que esté en el medio. Entonces, lo que hace es prácticamente como partir al conjunto de datos en dos partes, ¿no? Y tomar lo que esté en el centro, lo que esté en el medio, previamente ordenados los datos. Y la moda es el dato que más se repite, ¿no? La moda es el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos. Pueden haber varios datos que también se repitan, pero la moda en específico es el que se repite mayor cantidad de veces. Hay dos formas para desarrollar estas medidas de tendencia central, ¿no? Hablamos de datos agrupados y de datos no agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados cuando hacemos uso de las tablas de distribución de frecuencia, que ya las hemos trabajado anteriormente. Y datos no agrupados, me refiero cuando voy a sacar las medidas de tendencia central, pero sin hacer uso de las tablas de distribución de frecuencia, ¿no? La forma de trabajar en ambos casos es diferente, ¿no? Para datos agrupados las fórmulas son diferentes a las que utilizo para datos no agrupados, ¿sí? ¿Cómo sé cuándo trabajar con datos agrupados y cuándo trabajo con datos no agrupados? Trabajo con datos agrupados cuando tengo muchos datos. Puedo tener 50 datos, 100, 200, 400, cuando tengo demasiados datos, muchos datos, entonces ya se me genera la necesidad de trabajar con datos agrupados, es decir, que toda esa cantidad de datos primero tengo que representarlos mediante una tabla de distribución de frecuencia. Y una vez que ya los tenga agrupados en una tabla, ya recién puedo utilizar las fórmulas correspondientes para poder hallar las medidas que desee. En el caso de datos no agrupados, es cuando tengo pocos datos. Cuando trabajo con pocos datos, entonces no tengo mucha necesidad de agruparlos en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, de frente de los valores así como están, empiezo a hallar las medidas respectivas. Cabe resaltar que en Excel solo existen funciones estadísticas en general para datos no agrupados, más no para datos agrupados. O sea, las funciones que encuentra en Excel estadísticas son específicamente para datos no agrupados. Si quiero hallar medidas para datos agrupados, entonces tengo que utilizar simplemente funciones matemáticas, ¿no? Basarme en la fórmula central y usar funciones matemáticas en Excel para poder encontrar los valores respectivos de las medidas. ¿Listo? Esa es la diferencia entre usar datos agrupados y datos no agrupados. Hoy día nos vamos a centrar en el uso de los datos no agrupados.
Empecemos por las medias, ¿sí? Por la media que dijimos que era un promedio del conjunto de datos. Existen múltiples tipos de media que van a encontrar en diferentes fuentes, pero las más comunes son estas tres: la media armónica, la media aritmética y la media geométrica. La media aritmética es la más común que nosotros conocemos, la media más común que normalmente la usamos, ¿no? Solo que de repente no sabíamos que tenía ese nombre. Cuando nos piden sacar un promedio simple de un conjunto de datos, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos normalmente. Ese es un promedio simple que siempre lo hemos usado desde el colegio. A ese promedio simple le llamamos media aritmética. Sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Eso le llamamos media aritmética. Esta media aritmética se puede aplicar en general para cualquier tipo de dato que yo tenga. Por eso es que es la más usada de todas. La más común es la media aritmética, porque se ajusta a cualquier tipo de dato, independientemente de lo que sea, ¿no? Puede ser valores enteros o valores fraccionados, puede ser datos sobre velocidades, temperaturas, tiempos, porcentajes o frecuencias simples, edades, lo que yo tenga, no importa el tipo de dato que sea, todos los datos se pueden manejar con la media aritmética sin ningún problema. En cambio, por ejemplo, la media armónica, ¿en qué casos la utilizo? La media armónica es solo cuando tengo datos que son velocidades, tiempos, ¿no? Y mayormente que se utiliza en la electrónica. Para ese tipo de información me sirve la media armónica. También hay un promedio, todos los tres están hallando un promedio, todas las medias son un promedio del conjunto de datos, pero como les dije, hallado de diferente manera. En el caso de la media armónica, tiene su propia regla también, ¿no? Lo que hace la media armónica dice, por ejemplo, me dice que ninguno de mis datos puede ser cero, ¿no? Porque si no, no se puede aplicar la fórmula. Tiene una fórmula muy peculiar de que es más compleja. La fórmula más simple es la de la media aritmética. Eso también tiene de ventaja, que la aritmética es más sencilla hasta de utilizar. En cambio, la armónica, su fórmula en sí es más compleja, solo que con la ayuda del Excel se nos hace más fácil usarla, ¿no? Pero cuando se tiene que realizar a mano, cuando se realiza a mano la media armónica, bueno, tardaba más tiempo, ¿no? Porque en su fórmula involucra el uso de fracciones heterogéneas. Entonces, primero había que resolver esas fracciones y todo para al final poder tener recién un resultado, ¿no? Y ese resultado representaba el promedio del conjunto de datos que estábamos analizando, ¿no? Eso es en caso de la media armónica. Ahora, la media geométrica, ¿cuándo se utiliza? La media geométrica se utiliza para hallar el promedio de datos que son porcentajes netamente. Los valores siempre tienen que ser positivos para usar la media geométrica y además tienen que ser porcentajes. Esa es la regla que nos pone para poder usar la media geométrica. Entonces, haya un promedio del conjunto de datos, pero basado en porcentajes, netamente en porcentajes. En este caso, en su fórmula, vamos a ver que utiliza la raíz enésima, depende del número de datos que nosotros tengamos. Entonces, estas son las más comunes, cada cual tiene sus diferentes usos, pero se dan cuenta que la armónica y la geométrica son más parametradas para cierto tipo de datos, cierto tipo de información, a comparación de la media aritmética, que no tiene ningún tipo de parámetro, se ajusta para todo, para cualquier tipo de dato en general, ¿no? Por eso es que la que se usa más es esa. Entramos entonces a la fórmula de la media aritmética. Entonces la media aritmética, su fórmula más sencilla, que esta es la que todos conocen, acá está. Se suma todos los datos y se divide entre el número de datos. Esto, por ejemplo, acá nos habla del número de artículos vendidos por una empresa en los últimos 24 días. Entonces, estos son los datos, sí, estos son los datos, y en relación a eso tengo que hallar una media aritmética.
Manualmente, ¿cómo hallaba esto? Tenía que sumar, igualito como acá está en la fórmula, tenía que sumar todos estos datos, el 16, 19, 10, 11, 13, etcétera, etcétera. Sumar todo el conjunto de datos y luego contaba cuántos datos hay y lo dividía entre ese número de datos. En este caso tenemos 3, 6, tenemos 24 datos, ¿no? Tenemos 24 datos. Entonces tenía que sumar todos estos datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces lo mismo hace el Excel, pero de una forma más rápida. Veamos cuál es el procedimiento. Para hallar una media aritmética haciendo uso del Excel, primero tenemos que poner, donde tenemos los datos, ponemos la función de igual promedio. La función de igual promedio es una media aritmética. ¿Sí? Entonces, igual promedio, se selecciona todos los datos y presionamos Enter, nada más. Así de sencillo. Entonces, para hallar la media aritmética en Excel, solo necesitamos usar la fórmula de promedio. Pero ojo, que estamos hablando de datos no agrupados. Solo para datos no agrupados hay funciones directas en Excel. Pero todo lo que son datos agrupados, no. Ahí se trabaja de otra forma. Hay que usar simplemente funciones matemáticas, ¿sí? Y reemplazar en la fórmula correspondiente. Sí, un poco más larguito el proceso cuando trabajamos con datos agrupados, pero igual nos ayuda bastante el Excel. Veamos una demostración en el mismo Excel de cómo trabajar esto. Ahora vamos a utilizar los mismos datos que tenemos ahí. Vamos a ver un Excel acá. Listo, a ver, voy a copiar los mismos datos que tengo aquí. Y vamos a trabajar con eso. A ver, voy a ir copiando los datos acá, los transcribo y trabajamos con esto. Listo. Bien, recuerden, a ver, si no sé cuántos datos tengo y quiero saber el número de datos. Si no sé cuántos datos tengo y quiero contabilizarlos, recordemos que solo usamos la fórmula de contar, ¿no? Igual, contar, selecciona todo y enter, ¿no? Entonces sí hay los 24 datos. Tengo 24 datos, listo. Ahora quiero hallar la media aritmética. Listo, voy a hallar la media aritmética. Entonces dijimos, para hallar la media aritmética, simplemente utilizo la fórmula de promedio. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono todos los datos que tengo, toda la matriz. Si bien es cierto, también cuando tengo datos salteados, por ejemplo, y quiero hacer un promedio, simplemente se utiliza la separación de coma o punto y coma, ¿no? En mi caso, a mí me pide punto y coma, pero dependiendo de la configuración de cada máquina, en algunos casos les pide coma en vez de punto y coma, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, también podemos seleccionar de frente toda la matriz y todos los datos están juntos.
Entonces, en este caso, todos los datos están juntos, así que selecciono de frente toda la matriz. Entonces, igual promedio, selecciono toda la matriz completa. Cierro paréntesis, enter. Y ya me sacó el promedio. Listo, ya tengo el promedio, ya tengo mi media aritmética. Ahora, esto también puedo reducirle la cantidad de decimales. Ojo con eso, cuando trabajamos con el número de decimales. Si me voy acá y aplico esta opción de disminuir decimales, lo que hace en realidad no es disminuirlos propiamente, sino lo que hace es ocultarlos. Pero no lo redondea, no redondea mi número a 2 o 3 decimales a la cantidad de decimales que yo quiera, sino simplemente los oculta. Entonces, cuando el valor de esa celda utilicen para hallar otras operaciones, va a afectar el resultado. Porque en realidad, por ejemplo, si yo presiono esto, simplemente lo que estoy haciendo es ocultar el decimal. Pero no estoy redondeándolo en realidad a 2 decimales, solo los estoy ocultando. Entonces, cuando utilice esta celda para hallar cualquier otra cosa, lo que va a hacer es tomar el número con todos los decimales, no solo con estos 2 decimales. Porque lo que hace este botón en realidad solo es ocultarlo, pero en realidad no reduce los datos al número de decimales que yo quiero, solo los oculta, nada más. Entonces hay que tener cuidado con eso. En realidad esto lo que está haciendo es ocultar nada más. Si quiero realmente redondear esto a cierta cantidad de decimales, tengo que utilizar la fórmula de redondear. Si no utilizo la fórmula de redondear, no se va a redondear en realidad, solo se ocultan los decimales. Entonces, por ejemplo, este dato de aquí lo quiero redondear a 2 decimales, entonces hago doble clic y ya tengo esta que es mi primera fórmula. Entonces puedo usar una función sobre otra función. Entonces después del igual le voy a poner redondear, abro paréntesis, se queda mi función de promedio acá y al final, ¿qué me pide? Acá en la leyenda siempre nos dice los pasos que debemos seguir o los componentes de la función. Entonces siempre nos sale una leyenda cada que nosotros aperturamos una función. Esto en este caso nos dice redondear. Primero hay que poner el número. En este caso quiero todo el promedio, ¿verdad? Punto y coma. Segunda parte de la fórmula me dice qué número de decimales, a cuántos decimales quiero redondear. En este caso, quiero redondear a 2 decimales, entonces le voy a poner 2. Si no quiero redondear ningún decimal, quiero que se redondee a 0, entonces le pondría 0. Pero en este caso quiero redondear a 2 decimales. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, lo que va a hacer acá es simplemente eso, ¿no? Entonces, les he dicho, entonces, estoy usando una función dentro de otra función, ¿no? Y en realidad eso sí, ¿no? Entonces este botón no, este botón si lo presiono, aumento o disminuyo, solo oculta, pero no redondea. Si quiero redondear en realidad hago eso. Redondear el promedio y este promedio quiero que lo redondee exclusivamente a 2 decimales, ¿no? Y ya está. Ahora sí está redondeado y sí puedo utilizarlo para lo que yo quiera sin ningún problema. ¿No? Y lo bueno de usar las funciones de Excel, por ejemplo, es que si yo me equivoqué por acá en algún dato, por ejemplo, no era 13 ahí, era un 15, no hay problema, le cambio y como esto está conectado con esta función, automáticamente se cambia también el resultado de acá. ¿Ves? Ya se cambió el resultado, le cambié. Estaba en 13, está con 13.33 y si yo le cambio, automáticamente acá también se cambia la información. Sí, porque ya está conectado. Ya está conectado. Entonces, de esa manera hallamos nuestra media aritmética. Simplemente usamos la fórmula de promedio. Si queremos redondear, anticipamos la fórmula de redondear adelante. Ponemos de todo lo que es el promedio dentro, ¿no? Y indicamos el número de decimales que queremos y cerramos otra vez paréntesis. Estamos incluyendo una función dentro de otra más grande que es la de redondear. Y podemos hacer eso. Y ya tenemos nuestra media aritmética que en este caso es
13.33. Listo, entonces ya hemos hallado la media aritmética de este conjunto de datos. Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Simplemente decimos que el promedio de el número de artículos vendidos por esta empresa en los últimos 24 días es de 13.33. 13.33 artículos. Pasamos al siguiente tipo de media. Veamos la media geométrica. La media geométrica, como hemos dicho, se utiliza para datos que son porcentajes y que son positivos netamente, ¿no? Estas son las dos reglas que me pone para poder usar la media geométrica. ¿Cuál es su fórmula? Su fórmula manualmente nos dice, es la raíz enésima, n va a representar al número de datos que yo tenga, la raíz enésima de la multiplicación de todos los datos. O sea, primero tengo que multiplicar todos los datos aquí y luego sacarle la raíz enésima, ¿no? Depende del número de datos que yo tenga, va a reemplazar a n ahí. Entonces, esta es la fórmula de la media geométrica. Para hacer la media geométrica, manualmente se utiliza esta fórmula, ¿sí? Pero de ahí viene el resultado. Entonces, es más larga a comparación de la media aritmética, que es más simple. Bien, ¿cómo podemos desarrollarlo esto de manera más rápida en Excel? ¿Hay una fórmula inmediata? Sí. Para hallar la media geométrica de forma más rápida de datos no agrupados en Excel, utilizamos esta función. Ponemos igual media.geom. Igual media.geom. Igual que el otro caso, selecciona todos los datos y se presiona Enter, nada más. Igual media.geom, se selecciona todos los datos y se presiona Enter. ¿Sí? Esos son los tres pasos básicos para poder hallar la media geométrica de ese conjunto de datos no agrupados. Esto se halla de esa manera muy rápidamente. ¿Qué dice acá? Dice, en una empresa quieren saber cuál es la proporción media de mujeres en los diferentes departamentos. Entonces, para ello se recoge el porcentaje de mujeres que hay en cada uno de los principales 5 departamentos de esta empresa, ¿no? Entonces, lo que nos muestra en esta empresa es la presencia de mujeres en términos de porcentaje que hay en cada uno de los departamentos de la empresa. Por ejemplo, en el departamento de producción, el 32.6% son mujeres. En el departamento de compras, el 53.5% de sus trabajadores son mujeres. En el departamento de marketing, el 28.9% son mujeres. En recursos humanos, el 48.2%. Y en el departamento de administración, el 67.4% son mujeres. Entonces, estos son mis porcentajes y todos son positivos. Entonces, sí puedo trabajar con la media geométrica. Entonces, en relación a esto, lo que se hace manualmente, lo que se hacía era multiplicar todos estos datos y luego se sacaba la raíz enésima. En este caso, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tenía que sacar la raíz quinta de la multiplicación de todos estos porcentajes. Esto es lo mismo que hace el Excel, solo que ya lo tiene programado, entonces lo hace más rápido, automático. Pero de esa manera proviene el porcentaje, la media geométrica, ¿no? De que nos hay el Excel. De ahí proviene. Ese es el mismo procedimiento que hace el Excel. Veámoslo en el Excel. Listo. Para hallar mi media geométrica voy a utilizar los mismos porcentajes de acá. 32.6.
53.5, 28.9, 48.2 y 67.4. Ya, estos son mis datos. Con estos datos yo voy a hallar la media geométrica. Entonces, para hallar mi media geométrica, igual que lo que hemos puesto en la diapositiva, igual media.geom, acá está apareciendo, igual media.geom, abro paréntesis, selecciono todos mis datos, cierro paréntesis, enter. Nada más, igual media.geom, abro paréntesis, selecciono todos los datos, cierro paréntesis, enter. Si quiero convertir esta información a porcentaje, no hay problema, me voy al botón inicio y acá tengo el símbolo de porcentaje. Acá o también puedo hacerle clic donde dice general y elijo porcentaje. Cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo. Ya tengo la media geométrica, que es de 43.94%. ¿Qué quiere decir? Que el 43.94% del personal en esta empresa son mujeres. El 43.94% de todo el personal de esa empresa son mujeres. Entonces estoy sacando un promedio de este conjunto de datos. Todas las medias que estoy hallando, la media aritmética también es un promedio, la media geométrica también es otro promedio, pero hallado de diferentes maneras. Todos son promedios, pero se halla de diferentes maneras. ¿Sí? Al final de cuentas, todas buscan sacar un promedio de diferente manera. Porque este dato, si yo utilizo funciones matemáticas simples, también me va a salir lo mismo. Lo copio aquí. Esta es mi fórmula manual, ¿no es cierto? Lo que me dice, primero, me dice multiplica todo el conjunto de datos. Entonces, utilizo la fórmula de producto. Cierro paréntesis, enter. Ahora lo que tengo que hacer a esto es sacarle la raíz quinta. ¿Por qué raíz quinta? Porque tengo 5 datos, 3, 4, 5. En Excel no hay opción para sacar raíz cuarta, cúbica, quinta, sexta, solo raíz cuadrada. Entonces, ¿qué puedo usar? Uso la operación contraria a la raíz. ¿Cuál es la operación contraria a la raíz? La potencia. Entonces voy a poner igual potencia. Selecciono este número. Y en vez de ponerle elevado a 5, le voy a poner a 1 entre 5. Decir la raíz quinta es igual que elevar un número a 1 entre 5 o a un quinto. Es lo mismo. Entonces, si quiero hallar la raíz que no es raíz cuadrada de cualquier otro número, simplemente lo que tengo que usar es la fórmula de potencia. ¿Sí? Y en vez de poner, por ejemplo, a la quinta, como en este caso, que era raíz quinta, le voy a poner a 1 entre 5. Y me va a dar el mismo resultado que si usara mi calculadora científica. Me da lo mismo. Cierro. Enter. Este dato hay que convertirlo a porcentaje. Y si deseo puedo aumentar la cantidad. Mire. Esto he hecho usando la fórmula directa de Excel. Y esto lo he hecho usando simplemente las fórmulas matemáticas simples, ¿no? Que tengo en Excel también. Este proceso es lo que hacemos manualmente también. Primero se multiplica todo y de ahí se saca la raíz quinta en este caso porque son 5 datos. Entonces se dan cuenta que el Excel utiliza este procedimiento, está usando esta fórmula en realidad. Sino que como acá ya lo tiene programado la función de la media geométrica, entonces se halla mucho más rápido, mucho más fácil. Pero el resultado, la forma como lo hay el Excel es esta, haciendo este proceso.
sino que acá ya está programado, entonces lo hace mucho más rápido, ¿no? Pero de ahí sale ese 43.94. Entonces es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, para hacerlo mucho más rápido, simplemente nosotros lo que hacemos es esto, ¿no? Igual punto media geom, seleccionamos todo y presionamos Enter. Entonces, más rápido, más fácil, pero de ahí viene. Entonces, siempre hay que saber de dónde viene la información, ¿no? No es que usamos la función por usarnos, sino que hay que conocer de dónde viene toda la información, ¿no? De dónde está saliendo. Entonces, en este caso sale de ahí, ¿no? Igual manera acá, en su fórmula de promedio. Es como si yo hiciera esto. Primero sumo todo. Y luego esa suma lo divido entre el número de datos, que en este caso es 24. Y llego a lo mismo, 13.33, 13.33. Lo mismo que hace el Excel con su fórmula de promedio, pero de una manera más rápida, automática. Lo mismo. Entonces hace lo mismo, de ahí viene todo. Pasamos a la media armónica. Reglas para usar la media armónica. Como ya dijimos, ninguno de los datos debe ser nulo. O sea, los datos tienen que ser no nulos. Es decir, que ninguno debe ser 0. 2. Se utiliza exclusivamente para datos que son velocidades, tiempos o en electrónica. Exclusivamente en esos casos se utiliza la media armónica. Su fórmula, en general, de la media armónica es esta. N, que representa el número de datos en total, entre, y acá es donde se empieza a trabajar con las fracciones heterogéneas, ¿no? 1 entre cada uno de los datos. 1 entre el primer dato, más 1 entre el segundo dato, más 1 entre el tercer dato, y así hasta terminar con todos nuestros datos. Entonces es una suma de fracciones de todos los datos que tenemos. Los datos que tenemos van como denominador de cada fracción y al final se hace una suma heterogénea de las fracciones y luego ya utilizamos la doble C, ¿no? Para resolver esta fracción. Entonces esa es la fórmula para hallar la media armónica. Ahora, ¿por qué nos dice que ninguno de los datos puede ser 0 o no nulo? ¿Por qué? Porque no existe un número dividido entre 0. Supongamos que mi primer dato fuera 0. 1 entre 0 no existe. No puedo dividir un número entre 0, eso no existe. Lo que sí existe es 0 entre algún número. 0 entre cualquier número sí existe, pero un número entre 0 no existe. Por eso nos dice como regla que ninguno de los datos puede ser 0, porque eso no existe. Entonces, para poder desarrollar la media armónica, tengo que asegurarme que ninguno de mis datos sea 0. Si no, no puedo utilizarlo. Y además de cumplir esta regla de acá. Entonces, es la fórmula general que usábamos para hacer la media armónica. Normalmente, ¿qué se hace cuando se tiene esto? Lo vemos con un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo las velocidades que ha recorrido un tren, ¿no? Estas son sus velocidades. 120 kilómetros, 20, 100 y 130. Entonces, lo que se hace es reemplazar esos valores acá abajo. Primero tengo que sacar el mínimo común múltiplo, y después de sacar el mínimo común múltiplo, eso ya obviamente lo divido, ¿no? Entre el denominador y se multiplica por el numerador. Y lo mismo se repite para cada fracción, ¿no? Se resuelve todo eso y al final divido el número de datos entre la fracción que me salió abajo, ¿no? Y finalmente tengo el resultado final. Se dan cuenta que si lo hago manualmente es un proceso un poco largo por el tema que trabajo con fracciones, entonces me demoro un poquito más. Para hallar esa media armónica en Excel, la fórmula se llama media.armo. Entonces lo que tengo que poner es igual media.armo, seleccionar todos los datos y presionar Enter. Igual media.armo, selecciono todos los datos y presiono Enter. De esa manera voy a
voy a conseguir hallar de manera más rápida y automática la media armónica. Pero de ahí viene, ¿no? Viene del desarrollo de todas esas fracciones, de ahí es de donde sale. Lo tenemos acá. Un tren realiza un trayecto de 400 kilómetros, ¿sí? La vía tiene en mal estado que no permitía correr. Entonces, los primeros 100 kilómetros que recorre este tren, los recorre a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Los siguientes 100 kilómetros, la vía está en mal estado y va a 20 kilómetros por hora. Los terceros 100 kilómetros que recorre, los recorre a 100 kilómetros por hora. Y los últimos 100 kilómetros los recorre a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Entonces, lo que nos pide es calcular un promedio de estas velocidades recorridas por el tren, ¿no? Que en este caso vamos a usar la media armónica para sacar el promedio, ¿no? Que estamos buscando. Manualmente, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo que hace es divide la cantidad de datos, en este caso 4, porque tengo 4 velocidades, entre 1 entre cada una de las velocidades, entre 120, más 1 entre 20, más 1 entre 100 y más 1 entre 130. Lo que estoy haciendo es reemplazar estos datos de acá abajo, ponerlos acá. Entonces, hallando el mínimo común múltiplo, resulta que es 7.800, ¿no? Eso se divide entre cada uno de los denominadores y se multiplica por el numerador, que en este caso es 1. Se suma todos los numeradores y me va a quedar 593 entre 7.800. Entonces, se aplica una doble C. Imaginamos que debajo del 4 hay un 1, entonces sería 4 por 7.800 entre 1 por 593. Fracciones simples. Resolviendo, llegamos a la conclusión que el promedio de las velocidades recorridas por este tren es de 52.61 kilómetros por hora. ¿Sí? Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en Excel de manera más rápida. Veamos cómo se hace. Entonces vamos a hallar acá la media armónica. Y voy a copiar los mismos datos. 120, 20, 100 y 130. Estoy copiando las velocidades, ¿no? Estos son mis datos. Igual, media.armo, acá está. Igual, media.armo, abro paréntesis, selecciono todos los datos, cierro paréntesis, enter. Y ya saqué, en este caso se ha puesto porcentaje automáticamente, no hay problema, le cambio a general. Igual, quiero redondear esta información. Simplemente le pongo redondear antes de la otra fórmula, abro paréntesis. Después de toda esta fórmula, punto y coma, quiero redondear a 2 decimales. Y ya está. Entonces es media.armo, abro paréntesis, selecciono todo y presiono enter. Si veo que tengo muchos decimales, quiero redondearlo, pongo igual redondear, abro paréntesis, dejo toda la fórmula de media.armo que ya utilicé, de ahí pongo punto y coma y le indico el número de decimales que yo quiero. No se pierden porque acá en la guía, en la leyenda que tiene acá abajo, es una guía que nos dice paso a paso los componentes y lo que tenemos que poner. Esta es nuestra guía. Entonces ya lo he redondeado a 2 decimales, ¿no? 52.61 kilómetros por hora. Quiere decir que en promedio este tren ha recorrido a una velocidad de 52.61 kilómetros por hora. He sacado un promedio simple de este conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, la media armónica también haya un promedio
pero de diferente manera. Entonces, todos son promedios y por lo tanto se pueden interpretar de la misma manera. Lo que cambia es la forma de hallarlos, pero todos son promedios. Este se ajusta para cualquier tipo de datos, este tipo de media solo para porcentajes y que sean datos positivos, y este de aquí para datos que no sean ceros y que sean velocidades, tiempos o algo relacionado con la electrónica. Nada más, ¿no? Esas son las reglas. Entonces, por eso es que esta es la más utilizada, la media aritmética, porque no importa el tipo de dato que yo tenga, se ajusta igual para todos sin ningún problema. En cambio, estas dos no, estas dos tienen sus reglas para poder utilizarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá uno de mis datos fuera 0 en la media armónica? En vez de 100 le voy a poner 0. Me bota error, ¿no? Me está botando error la media armónica. Entonces el mismo Excel reconoce esa regla, que ninguno de mis datos puede ser 0. Por eso es que acá me bota error. Como este dato lo he cambiado a 0, entonces automáticamente acá me bota error, no lo reconoce. En cambio, si lo regreso a su estado original que era 100, ahí sí, me reconoce normal. Entonces no va a reconocer si alguno de estos datos es 0, no reconoce. Acá mismo no lo reconoce, ¿no? Eso es lo que hace el Excel. Entonces ya sabemos hallar los 3 tipos de media que tenemos. Función de la media aritmética, igual promedio. Función de la media geométrica, igual media punto geom. Y función de la media armónica, igual media punto armo. ¿Sí? Esas son las 3 funciones básicas. Bien, pasemos. Ya hemos visto lo que son las medias, ahora vamos a la mediana. Entonces, dijimos que la mediana era el dato que estaba en el centro, ¿verdad? En el medio de un conjunto de datos. Previamente ordenados, ¿no? De manera ascendente o descendente. En este caso, tengo las edades de 5 personas, ¿sí? 38 años, 25, 20, 25 y 19 respectivamente. Entonces, lo que quiero hacer es hallar la media con estos datos. Entonces, si lo hiciera manualmente, lo primero que tengo que hacer es ordenar esos datos. Entonces, los he ordenado de mayor a menor en este caso, ¿no? Los he ordenado de mayor a menor. Acá está. 38, 25, 25, 20 y 19. Una vez que ya los ordeno, entonces cuento cuántos datos tengo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Acá están mis 5 datos ordenados. Cuando es un número impar de datos, en este caso que son 5, es muy fácil identificar la mediana, ¿no? Al ojo. Busco el dato que está en el centro. Si busco el dato que está en el centro, quiere decir que hay igual cantidad de datos a la derecha como a la izquierda. Entonces, en este caso, el dato que está en el medio es 25. 2 datos a la derecha, 2 datos a la izquierda. En este caso, la mediana es 25. Entonces, así de simple identificamos la mediana. Se ordenan los datos y se identifica el dato que está en el medio y ese es mi mediana. En este caso, mi mediana es 25. Quiere decir que el 50% de las edades, en este caso, es igual o mayor a 25. ¿Por qué hablo del 50%? Porque recuerden que está la mitad. Si hablo de la mitad, hablo del 50%. Sí, es por ese motivo. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un número impar de datos, si no tengo un número par de datos? Entonces ahí se trabaja de forma diferente. En este caso, le estoy reduciendo una persona, entonces ya no trabajo con 5 edades, estoy trabajando solo con 4. Igual manera los he ordenado en forma descendente, pero lo que voy a hacer ahora es, tomar los 2 datos que están en el medio. Ya no es un dato el que va a estar en el medio, ahora ya son 2, porque estoy trabajando con un número par de datos. Entonces, tomo los 2 datos centrales, que en este caso es 25, 25, los sumo y los divido entre 2. 25 más 25 entre 2
25. Quiere decir que la mediana en este caso es 25. El 25 el 50% de los datos es mayor o igual a 25. ¿No? Manualmente se hace eso. Entonces es un promedio simple, por así decirlo, o una media aritmética de los dos datos que están en el centro, para poder encontrar la mediana de un conjunto de datos, pero que es par. Cuando es impar, es fácil, solo es 1. Pero cuando es par, hay que tomar los dos centrales y dividirlo entre 2, ¿no? Sacar un promedio simple de los dos datos del centro. Ese proceso es lo que ya tiene sistematizado el Excel y lo desarrolla de una forma más rápida, ¿no? ¿Cuál es la función para hallar la mediana de datos no agrupados en Excel? Es igual mediana, se selecciona los datos y se presiona Enter. Así de sencillo es para hallar la mediana de datos no agrupados en Excel. Simplemente pongo igual mediana, seleccionar datos y presiono Enter. Y automáticamente ya voy a tener cuál es la mediana, el dato del centro. Veamos cómo se hace esto en el mismo Excel. Vamos a hallar la mediana aquí. Y voy a copiar las mismas edades que teníamos acá arriba. 38, 25, 20, 25 y 19. Listo. Entonces usamos la fórmula igual mediana. Abro paréntesis. Selecciono todos los datos. Cierro paréntesis. Y Enter. Ya lo tengo. 25. De igual manera, si tuviera solo un conjunto par de datos, lo mismo va a ser acá. 25. Entonces el Excel ya lo reconoce. O sea, yo no tengo que ordenar los datos para usar la fórmula de la mediana. No tengo que ordenarlos. Cuando estoy usando la fórmula directa que tiene el Excel para hallar la mediana, no necesito ordenar mis datos previamente. Lo que hago de ordenar los datos, eso es cuando se hace manualmente. Pero cuando se utiliza el Excel ya no tenemos que ordenar los datos, ya no es necesario. La fórmula del Excel ya los ordena automáticamente y de acuerdo a eso ya saca cuál es el dato del centro automáticamente. Como ven acá están copiados los datos como estaban originalmente, no están ordenados y acá abajo tampoco. No se han ordenado, están en desorden. El Excel ya los ordena automáticamente y me saca la mediana. El Excel ya reconoce automáticamente si se trata de un número par de datos o de un número impar y automáticamente ya realiza la fórmula y lo saca. Hace los cálculos respectivos, ¿no? Entonces, no necesito ordenar los datos previamente cuando utilizo la fórmula del Excel. Automáticamente ya lo ordena y ya identifica si es un número par o impar y saca automáticamente la mediana. No necesito hacer ni un paso previo. ¿Listo? Solo usar la fórmula de igual mediana y ya basta. Esta es la forma como nosotros podemos hallar la mediana. Entonces, la media ha resumido el conjunto de datos en uno solo. La mediana también está resumiendo un conjunto de datos en uno solo, un solo dato representativo para todo un conjunto de datos, ¿no? La mediana lo que nos dice es que el 50% de los datos es igual o menor a o mayor a 25. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá la mediana, cómo se halla la mediana. Pasamos a la siguiente medida. Veamos ahora la mora,
Sí, vamos a tomar los mismos datos anteriores de las edades, pero en este caso vamos a sacar la moda. La moda dijimos que es el dato que más veces se repite en un conjunto de datos. En este caso, tengo que ver cuál es la edad que más se repite. ¿Sí? Acá no necesito ordenar nada, simplemente contabilizar. Por ejemplo, el 38 solo aparece una vez, el 20 también aparece una sola vez, pero el 25 está apareciendo acá 2 veces. Entonces, en este caso puedo decir que la moda es 25, porque 25 es el dato que se está repitiendo, ¿no? Y se repite mayor cantidad de veces. Que aparece, ¿no? Mayor cantidad de veces. Entonces, la moda es 25. La interpretación simplemente digo que el dato que más se repite es 25. Y ya tengo mi moda. ¿Sí? La moda es simplemente observando el conjunto de datos. Ahorita tengo poquitísimos, pero si tengo 20, 30, hasta estar contabilizando cuántos hay de cada dato, me demoro mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más rápido, lo que se hace es eso, ¿no? Simplemente utilizar la función en Excel, que en este caso se va a llamar igual moda, seleccionar todos los datos y presionamos Enter. La función para hallar la moda de datos no agrupados en Excel es igual moda. Moda o moda.1. Algunos por defecto lo tienen configurado como moda.1. En otros casos dice solo moda. Entonces, cualquiera de los dos que utilice me va a salir lo mismo. ¿Sí? Me va a salir lo mismo exactamente. Y la función reconoce automáticamente cuando no hay ningún número que se repita más que otro, más que los demás. Entonces, cuando encuentra que todos los datos son absolutamente diferentes, que no hay ninguno que se repita ni siquiera una sola vez, me va a botar error automáticamente. Me bota error. Y también me bota error la fórmula cuando encuentra dos datos o más que se repiten igual cantidad de veces. Entonces, cuando no encuentra ningún dato que se repita ni una sola vez, me bota error, me dice no hay moda, ¿no? Me bota un error. Y también me va a botar error cuando encuentre dos o más datos que se repitan, ¿no? Igual cantidad de veces y que sean los datos que más veces se han repetido, ¿no? En todo el conjunto de datos. Ahí sí también. Es como que no reconoce dos modas. Me dice que solo se puede tener una sola moda, ¿no? Este solo reconoce, el Excel reconoce una sola moda, no dos. Veamos cómo se trabaja en el mismo Excel. Pues vamos a utilizar los mismos datos de acá inicialmente. Entonces ponemos igual moda. Y yo tengo los dos. Bueno, voy a usar el que dice moda simplemente. Selecciono mis datos. Cerrando paréntesis. Enter. 25. Lo mismo, ¿qué pasa si quiero hallar la moda, pero con todo este conjunto de datos de acá arriba? ¿Qué tendría que hacer? Averiguar cuántas veces aparece el 16. El 16 está apareciendo solo 2 veces. ¿Cuántas veces aparece 17? Una sola vez, ya va ganando el 16. El 12, ¿cuántas veces aparece? Una, 2 veces, 3 veces, ya va ganando el 12. El 10, una, 2, 2 veces. El 15, ¿cuántas veces aparece? Una, 2, 3 veces. El 19, ¿cuántas veces aparece? Y así tengo que ir contabilizando y al final ver cuál de estos números es el que más veces aparece a comparación de los demás. Entonces, una forma más rápida de hacerlo es esto, ¿no? Igual moda. Selecciono todo y presiono Enter. Y me dice que mi moda es 11, es decir, el número que más se repite en este conjunto de datos, es decir, es 11, ¿no? En este caso era la cantidad de artículos vendidos. Entonces, la cantidad de artículos vendidos que más se repite en este conjunto de datos es
11. Es el que aparece mayor cantidad de veces a comparación de los demás. Ya me saca automáticamente. ¿Qué pasa si acá quiero modificar, no? Por ejemplo, acá le cambio, en vez de 25, le voy a poner 23. Mire, si le pongo 23 acá, ninguno de estos datos se repite ni una sola vez. Ojo con eso. 38, diferente a 25, diferente a 20, diferente a 23. Cada uno de estos datos van a ser diferentes. ¿Qué es lo que pasa acá? Error, no reconoce. No hay moda. Porque ninguno de estos 4 datos se está repitiendo. Entonces me bota error. ¿Qué pasa si hay 2 datos de estos que se repite igual cantidad de veces? Por ejemplo, acá le vamos a aumentar un dato más. Por ejemplo, le pongo 30. Acá le voy a poner 25. Acá le voy a poner 38. Y voy a cambiar la selección. A veces bota error o a veces también puede elegir uno de estos, ¿no? En este caso yo digo que hay 2 modas. ¿Por qué hay 2 modas? Porque el 38 se repite 2 veces y el 25 también. Entonces mi moda puede ser 38 o puede ser 25 y el Excel puede reconocer cualquiera de las dos. En algunos casos a veces bota error cuando hay 2 modas. En otros casos también depende de la versión del Excel que manejen, les reconoce solo uno de las 2 opciones que tiene. Pero hay casos también en que les bota error, que no quiere reconocer 2 modas, ¿no? Dependiendo de la versión que ustedes tengan. En este caso, había 2 opciones, 38 y 25, que se repetían igual cantidad de veces. Entonces, solo ha tomado una de las 2 opciones. Una de las 2. Pero cuando ninguno de los datos se repite ni una sola vez, ahí sí me bota definitivamente error, ¿no? Me dicen no hay moda, no existe moda, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay ningún dato que se repite, ¿no? Entonces, sí es posible que a veces haya 2 modas. Entonces, puede haber 2 modas, ¿no? Y pueden tomar cualquiera de las 2. Sí se presenta ese caso, que puede haber 2 modas en un conjunto de datos, sí es posible. Entonces, igual manera, la mediana y la moda, al igual que los tipos de media que hemos visto, han resumido todo el conjunto de datos en uno solo. Un solo dato, un solo dato, un solo dato, un solo dato. Eso es lo que buscan las medidas de tendencia central, resumir todo a un solo dato que represente a todo. Entonces, tener en cuenta esas consideraciones cuando trabajamos la moda, ¿no? Que al menos tiene que repetirse un dato. Si no hay ningún dato que no se repita, entonces la moda automáticamente no me va a botar error la fórmula, ¿no? No reconoce automáticamente. Entonces, la moda simplemente es el dato que más se repite. La mediana es el dato que está en el centro, ¿no? Y la media aritmética es un promedio del conjunto de datos, ¿no? Hallado de diferentes maneras. La media aritmética simplemente lo que hace es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Y se aplica para cualquier tipo de datos en general y su fórmula es de igual promedio. En el caso de la media geométrica, todos mis datos tienen que ser positivos y tienen que ser porcentajes, si no, no lo va a reconocer. Y en el caso de la media armónica, que ninguno de mis datos puede ser 0 y solo se trabaja para datos relacionados con velocidades, tiempos y en electrónica. De lo contrario, no lo reconoce.
¿no? Entonces ya sabemos de dónde provienen esas fórmulas de las medidas de tendencia central, cómo se hallan y cómo podemos hallarlo mucho más rápido y fácil haciendo uso del Excel. Entonces nos vemos en nuestra próxima sesión, esperando que hayamos aprendido un poco más ahora de las medidas de tendencia central. Y en la próxima clase ya estaremos trabajando con estas mismas medidas, pero basándonos en el uso de las tablas de distribución de frecuencia y haciendo uso simplemente de funciones matemáticas en el Excel para poder hallar o identificar más fácilmente cada una de ellas. Nos vemos en una próxima sesión.